Hola amigos amantes del arte, bienvenidos a un nuevo video en el cual Marian nos va a ayudar posando para poder desarrollar el dibujo de un retrato de costado. Como siempre vamos a utilizar el esquema Loomis, ya que este esquema nos está ayudando a poder desarrollar diferentes retratos, como en este caso de costado o con una mirada de lado. Vamos a comenzar dibujando un círculo. En anteriores videos básicos hemos aprendido a poder desarrollar un círculo girando y girando con el lápiz sobre una cartulina, en este caso un papel, para poder desarrollar un círculo, posteriormente acentuando la línea para poder definir mucho mejor este círculo y poder comenzar con el dibujo. A continuación vamos a marcar un punto entre las cejas. Esto va a ser el punto medio del rostro, el cual nos va a ayudar a ver la posición en el esquema. Es decir, vamos a dibujar una línea un tanto horizontal para definir la mitad de esta base geométrica y también con una línea algo vertical, ya saben ustedes, dándole la tridimensionalidad como si fuese una esfera, pero al lado de la parte frontal hasta la altura de la quijada vamos a hacer una línea recta. En la parte superior vamos a hacer la marca de 3 espacios y en esta última hacemos una línea también. En la parte inferior también lo dividimos intuitivamente hasta la tercera parte y en esta última parte hacemos también una línea para hacer la proporción donde va a entrar la nariz. Después vamos a hacer el corte en la parte derecha, ya que en el esquema Loomis se hace un corte en esta esfera porque el rostro no va a ser tan ancho. Esto significa que el rostro, como siempre, va a ser un poco más largo. En este caso se pone la altura de las orejas también por acá, aunque en este rostro no se está viendo la oreja ya que está un poco tapada por el cabello. Después vamos a hacer también la proporción hacia la parte de la quijada o mandíbula. Para ello vamos a extender un poquito lo que viene a ser la proporción de una nariz también en la parte inferior para poder hacer esta forma de la mandíbula. Lo tenemos que hacer un poquito más largo porque en cada rostro a veces varía. Yo me doy cuenta que Marian tiene un poquito más extendido esta parte. Finalmente hacemos esta línea un tanto oblicua para ver más o menos la altura del pómulo y también de la comisura del labio. Ahora sí, después de realizar este esquema, vamos a ubicar los rasgos faciales. Primero, la parte de las cejas. Ya saben ustedes que las cejas estarían más o menos a la mitad de este esquema en el círculo o esfera. Entonces allí vamos poniendo el caso de la forma de las cejas. Después hacemos la parte frontal donde, fíjense ustedes, está la proporción casi exacta de una nariz también en la parte superior. En la parte intermedia va a estar la altura de los ojos y también la nariz. Este esquema que les estoy mostrando en pantalla les puede ayudar también para poder ubicar los rasgos faciales. Entonces, en otros esquemas como el esquema de cuadrículas, lo que llamamos el esquema páramo, también nos ayuda a realizar la ubicación de los rasgos faciales. Entonces tenemos que ver más o menos a qué altura estuviese. Cada rostro puede ser un poco diferente, también de acuerdo a las edades. En este rostro particular se ve la altura de esta manera. Ustedes tienen que notar si los ojos son más grandes o más pequeños, ¿verdad? Pasa que también los rostros proporcionados, los rostros bellos, tienen las proporciones un tanto más exactas, como quien dice, hacia el lado izquierdo y derecho. Eso les da la característica también de la belleza, ¿no? Y en rostros jóvenes como este se ven un poco más proporcionados inclusive. Entonces vamos poniendo el caso también de
los labios, que van a estar también de acuerdo a eje, ustedes saben, la línea media que hicimos de costado para ayudarnos a mantener la proporción de este rostro. Noten también en el caso del globo ocular, el iris, como siempre manifiesto, no tiene que estar solo o separado del párpado superior e inferior. Siempre está algo tapado por el párpado superior. A continuación, hacemos los demás detalles, como por ejemplo en este caso el peinado o el cabello. Esto también puede variar de acuerdo, como ya les dije, al peinado. Puede haber cabello suelto, ondulado, con trenzas, o en el caso de retratos masculinos, el cabello corto, ¿no? Entonces, eso también complementa muy bien en el caso del dibujo de un rostro. Pasa que esta posición, es decir, el rostro de costado, siempre se caracteriza por ser más artístico, a diferencia de una posición frontal que, por ejemplo, siempre se solicita en fotografías estilo carnet o pasaporte. En este caso, un rostro de costado generalmente nos explica, nos da a entender una posición más artística, donde se pueden observar diferentes obras de arte en esta posición, como la famosa Gioconda o la Mona Lisa. Al inicio siempre recomiendo que las líneas sean así suaves, por favor. Generalmente, ya les decía, en muchos videos me dicen: profesor, no se nota lo que usted está dibujando. Es que no se debe apretar mucho. Espero que en este video se puedan notar algo más. Estoy tratando de presionar un poquito más el lápiz para que puedan observarlo, pero generalmente no se tiene que hacer tan marcados estas primeras líneas. Los artistas profesionales o dibujantes profesionales, inclusive el esquema Loomis, no lo hacen así tan notorio o perfecto, sino son líneas básicas para que el dibujante pueda proporcionar el rostro. Por razones didácticas, yo les estoy mostrando cómo vendría a ser el caso de la configuración del esquema y los rasgos faciales. Esto es más o menos como un proceso un poco más didáctico, pero en líneas generales los dibujantes expertos hacen las líneas un poco más suaves, inclusive para pasar directamente a la parte de ubicación de rasgos faciales y detallado, ¿no? Pero ahora yo les estoy mostrando paso a paso, de forma básica, cómo vendría a ser el dibujo de esta manera. En esta siguiente parte estamos ya acentuando el caso de los rasgos faciales, por ejemplo, pero siempre puede haber correcciones. A veces pasa que la ubicación de los rasgos faciales puede ser errónea por X motivo, o de repente los ojos están muy separados uno del otro o muy juntos. Eso lo tenemos que resolver constantemente observando el modelo, ¿no? Entonces vemos la proporción, por ejemplo, si los labios corresponden al tipo de rostro, porque hay personas, como ya les decía, que pueden tener los labios un poco más prominentes, ¿no? Hay personas con labios delgados, otros con labios gruesos, entonces eso tenemos que ir analizando. En esta parte hemos corregido, si ustedes se han dado cuenta, la parte de la quijada, el mentón, porque lo hemos reducido a algo más para que se pueda ver un poco más parecido a Marianne, a la modelo, para que ustedes puedan reconocerla también. Pero como ya dije en el anterior video también sobre este tema, al inicio, si ustedes son principiantes aún, no busquen el parecido. Primero se busca la proporción. La diferencia entre un rostro femenino y masculino es que, por ejemplo, los varones tienen los rasgos un poco más marcados, ¿no? Por ejemplo, el mentón es un poco más cuadrado, inclusive. En este caso, Marianne tiene un poco más finos los rasgos faciales. Inclusive se ve un tanto la frescura de un rostro bastante joven. Ahora vamos a borrar las líneas base que hemos realizado, el esquema Loomis, porque ya tenemos la parte de posición del rostro y también la ubicación de los rasgos faciales. Nos vamos a abocar ahora a ver la parte de los detalles del rostro,
ubicando o mejorando los rasgos faciales, inclusive ya dándole una especie de primera capa en lo que viene a ser la luz y la sombra. En esta parte es recomendable, como tenemos también en el canal, diferentes videos de estudio o de dibujo de rasgos faciales por separado. Esto es interesante ya que ustedes, al hacer los rasgos aparte, pueden ver dónde está ubicado, por ejemplo, las pestañas, la parte de los párpados. Tiene su detalle particular, entonces cuando uno se enfoca en ello tiene mayor experiencia. Por ejemplo, en la parte inferior, no sé si ustedes pueden notar, en la parte inferior del párpado no existe solamente una línea, sino existen dos, una en contacto con la parte de la esclerótica, la parte blanca del ojo, y otra parte donde está ubicado las pestañas del párpado inferior. Vamos definiendo también aquí en el ojo hacia la derecha que estamos dibujando, donde también se puede ver la parte de un ligero volumen en el párpado inferior, donde se ve una pequeña sombra, y resaltar esta parte de los ojos, que es muy importante para lograr un tanto también el gesto de este trabajo, el gesto de este retrato. Vamos añadiendo también algo de volumen, plasmando las sombras al inicio con una capa suave para poder ir definiendo el volumen. Poco a poco vamos intensificando las líneas. Ahora sí podemos presionar un poquito más para poder plasmar el caso del volumen. Siempre es importante practicar la parte de presión del lápiz. Hay que controlar la presión del lápiz, porque muchas personas, muchos estudiantes, a veces cuando hacen talleres presenciales, he notado que al no tener esa práctica presionan bastante el lápiz al inicio, y lo que pasa es que en el dibujo de un rostro lo que pasaría es que se ve un poco más marcado y oscuro, ¿no? Entonces eso hay que ir controlando, no solamente dibujando los rostros, sino yo les recomiendo dibujar formas geométricas. La forma geométrica más interesante y recomendada para poder definir esta gradación tonal vendría a ser una esfera. Les recomiendo dibujar esferas y hacer la transición suave entre luz, medio tono y sombras. Eso les va a ayudar bastante. Ya hemos recomendado que a la hora de hacer el cabello, y precisamente más en el caso de rostros femeninos, hay que ver todavía la parte volumétrica y no la textura, ¿ya? Porque a veces cuando veo realizar el dibujo a muchas personas, comienzan haciendo los jaspeados o de repente del ritmo del pelo, pero eso a veces pasa que se nota muy marcado y se ve como el dibujo de unos tallarines o de unos alambres, ¿no? En este caso estamos viendo en este video que vamos a acentuar primero los tonos, desde medios tonos hacia los tonos oscuros, y dejar los tonos claros. Entonces hay que pensar todavía en segmentar la parte de las sombras y segmentar la parte de las luces, ¿no? Poco a poco ahí añadiendo diferentes tonalidades. Tiene que haber muchas tonalidades en el dibujo, ¿no? Puede haber entre 8 o hasta 10. Otros dibujantes hacen diferentes tonalidades, inclusive que no se notan, porque hay una excelente transición entre luz, medio tono y las sombras. En este caso estoy dibujando este retrato, como siempre lo hacemos en los talleres en vivo, algo de solamente 2 horas. Pero estoy acelerando el video para que ustedes vean el proceso y no se vayan a cansar. Fíjense cómo estamos intensificando ya más o menos a un 50% de presión con el lápiz para poder hacer este trabajo. Muchas personas me dicen, profesor, ¿por qué no explica sobre los materiales? El caso de los materiales,
no es tan imprescindible tener los mismos que yo estoy utilizando, ya que cualquier lápiz y cualquier papel va a ser suficiente para poder iniciarse. Pero si de repente están interesados en poder conseguir los materiales que yo utilizo, estoy utilizando un lápiz semigraso y un papel texturado, un papel muy parecido al papel Canson, aunque es de procedencia china. No sé exactamente el nombre, pero es muy parecido a la cartulina Canson que se utiliza normalmente en dibujos también. Tiene algo de textura, si ustedes se han dado cuenta. No es muy fuerte, pero sí se puede ver algo texturado también. Es un gramaje intermedio. Pero como ya les decía, se puede dibujar en cualquier papel, un papel bond de la impresora, y también utilizar cualquier tipo de lápiz. A continuación vamos a observar que siempre yo hago un difuminado para controlar mejor la textura de este tipo de papel, ya que como tiene textura, el lápiz se queda impregnado sobre la superficie de las texturas y hay como unos relieves bajos donde se queda un tanto blanco, o sea, donde el carboncillo no ha impregnado. Entonces, para ello, con un papel higiénico voy frotando y cubriendo esas partes interiores de lo que viene a ser la cartulina o el papel. Entonces eso nos va a ayudar a conseguir inclusive mejores transiciones de luz y sombra, o sea, vamos a ampliar esa parte tonal. Después de realizar esto, vamos a volver a utilizar el lápiz para darle texturas también, lo que vendría a ser la técnica mixta, ¿no? Yo les recomiendo la técnica mixta, al menos en este y los anteriores videos estamos desarrollando este tipo de técnica mixta, ya que nos ayuda bastante a controlar la parte de el volumen, ¿no? Y al menos en rostros jóvenes, como en este caso de este rostro femenino, vamos a conseguir mejores transiciones suaves para lograr la luz y la sombra. Con la ayuda de un limpiatipo podemos aclarar un poquito más el caso de algunas partes, ya que a veces el difuminado mancha, ¿no? Mancha algunas partes. Por eso en esta parte es interesante utilizar un limpiatipo y también un borrador. El borrador que se parece a un lápiz que estoy utilizando es un borrador con una punta fina, el cual es como un borrador a pilas, ¿no? Entonces genera como una especie de líneas claras que generalmente utilizo en las partes más brillantes, en el caso de los ojos, ese reflejo de los ojos, y también en la parte del cabello para generar como una especie de brillos o destellos de luz para posteriormente controlarlos con la línea o las líneas hechas al lápiz, ¿no? Entonces es interesante utilizar diferentes recursos para poder realizar el dibujo. Luego de esta parte vamos a hacer ya la parte final, que vendría a ser los detalles del trabajo del dibujo. Entonces siempre es importante ir afilando mejor el lápiz para poder realizar ya un trabajo un poco más texturado, es decir, donde las líneas resalten un poquito más. Si han notado, yo siempre entre capa y capa, siempre comienzo por los ojos, porque a mí me parece que los ojos son lo más importante de un rostro, ya que la mirada nos llama la atención, y si hablamos de recorrido visual, comenzamos siempre observando un rostro por los ojos, no comenzamos mirando los labios o la nariz. Los ojos, como dicen, es la ventana del alma, y por allí empezamos a comunicarnos o a tratar de observar a la persona para reconocerla, conocerla también. Entonces siempre es importante comenzar por los ojos y posteriormente los demás casos, ¿no? Hay muchos dibujantes que comienzan el rostro o el dibujo del rostro de arriba hacia abajo, como si fuese un escáner, ¿no? O una impresora, donde realizan, por ejemplo, la parte superior y luego la inferior. Creo que es porque no quieren manchar el trabajo. Por ejemplo, yo antes de hacer el ojo a la derecha,
estoy haciendo la parte del cabello justamente por eso, porque ya no quiero manchar de repente algunas otras zonas. Pero generalmente yo recomiendo comenzar por los ojos, luego la nariz, los labios y finalmente todo lo que encierra al rostro. En el caso de las cejas hay que ir viendo la parte de la textura, como haciendo los vellos, la parte de las sombras. En el caso también de las pestañas hay que ir viendo el orden. Inclusive se puede afianzar o se tiene que exagerar a veces un poquito para que el rostro se vea un poco más interesante, más bello, ¿no? Porque al menos por experiencia, muchas personas que desean ser retratadas no quieren ser dibujadas tal como son, sino siempre hay la costumbre, como pasa también con los selfie, pasarle un ligero filtro o escoger la mejor foto que uno puede tomarse, ¿no? Entonces, no es que se tenga que dibujar exactamente el rostro como es, sino como artistas podemos darle realce a la belleza de cada rostro particular. Entonces, en esta parte damos las texturas, en el caso del cabello también, vamos definiendo mucho mejor el ritmo de las hebras del cabello y como les decía en la parte de los brillos que hemos resaltado con un borrador, vamos dándole textura para que se vea un poco más natural. En esta última parte, pues hay que ya apretar el lápiz un poco más fuerte, ¿no? La forma de apretar o presionar el lápiz siempre va a ser controlando que no se vaya a romper la punta. Si ustedes se dan cuenta, cuando el dibujo, cuando utilizamos el lápiz constantemente y se rompe la punta, lo que pasa es que estamos presionando mucho o estamos agarrando mal el lápiz. Para presionar el lápiz y que no se rompa la punta, hay que hacer ya que la punta o el lápiz esté más o menos más recto a unos 90 grados del papel, ¿no? Así totalmente vertical, para que no se vaya a romper la punta y de paso generar una mayor presión sobre el lápiz y controlar los tonos un poco más oscuros. Pero cuando uno hace, por ejemplo, el caso de los tonos suaves, podemos dibujarlo de costado, sostener el lápiz de costado y no presionar tanto. Entonces, eso también es muy importante a la hora de hacer el dibujo. Depende también de los lápices, cuánta oscuridad se puede impregnar, porque si ustedes saben, los lápices también tienen sus niveles de dureza. Por eso los fabricantes les ponen los números, ¿no? Generalmente yo recomiendo utilizar los lápices de la serie B, es decir, 2B, 4B y otros, ¿no? El lápiz que estoy utilizando más o menos viene a ser el 6B, a veces utilizo el 8, 9B y si quiero puedo utilizar otros lápices. Hay algunos lápices en determinadas marcas como el Faber-Castell que tiene mayor numeración, puede llegar hasta un 14B que he visto, ¿no? Entonces, mientras la numeración sea más alta, los lápices son más blandos, es decir, pintan más fuerte o son más oscuros. Entonces, de esa manera ustedes también se pueden ayudar a poder desarrollar el dibujo. En el caso de la serie de los H son particulares porque tienen bastante dureza, es decir, tiene uno que presionar bastante fuerte el lápiz para que genere una marca. Estos lápices H generalmente se utilizan en dibujo técnico porque las líneas tienen que ser bien finísimas para de repente hacer los diseños con recursos del dibujo técnico como compás, reglas y otros para hacer diseños de productos u otros, ¿no? Pero generalmente en el tema de dibujo artístico y de rostros, de retratos, se recomienda utilizar los lápices de la serie B, ¿no? Pero esto también varía de acuerdo a las personas, a los dibujantes, a los artistas, de qué tipo de trabajo quieren desarrollar. Siempre en el caso del dibujo, del arte en general, hay un cierto nivel de libertad, ¿ya? Entonces la experimentación es muy importante también.
Por ejemplo, para yo poder desarrollar el dibujo, o sea, para mejorar cada vez en mis años de estudiante, he pasado por muchas etapas en el cual generalmente he sido, he tenido la experiencia de poder trabajar investigando, es decir, entre ensayo y error, porque generalmente nuestros maestros, las personas que de repente nos recomiendan hacer los trabajos, ya tienen pues la experiencia, pero cuando uno de repente no tiene esa experiencia, siempre está experimentando y hasta que no nos pase a nosotros, ya sea un error o un éxito, no lo aprendemos, ¿verdad? Entonces yo les animo a poder experimentar y probar con diferentes materiales, ¿ya? A eso también se puede llamar investigación de materiales o testeo de materiales. Pueden ustedes utilizar diferentes marcas porque los fabricantes generalmente están variando también diferentes insumos o recursos para poder realizar también el trabajo de fabricación de los materiales o herramientas de trabajo, ¿no? Entonces es interesante que ustedes también puedan experimentar. Pero en el caso del video, les estoy mostrando, por ejemplo, cómo yo he investigado y he visto que este método, el esquema Loomis, ayuda bastante a poder mejorar el caso del dibujo y a poder eh, asegurarnos que un rostro salga muy bien, ¿ya? A más de lo que viene a ser el esquema Loomis, también tenemos que hablar del encaje. Es decir, fíjense cómo en la parte derecha sobre el papel, cómo centramos el rostro, cómo hacemos que el tamaño sea proporcionado, es decir, que en nuestro papel no haya una parte amplia sin dibujar, sino que está centrado, como controlándolo, como cuando sacamos una fotografía, ¿verdad? Eso también es algo básico e importante. No pasemos por alto ello. Entonces, por eso siempre les recomiendo que ustedes puedan observar los videos básicos que tenemos en el canal, que hablamos de la composición, del encaje, de la perspectiva, de la composición simétrica, asimétrica, el manejo del espacio. Eso es muy importante también. No es que salga por casualidad o por suerte ello, ¿no? En los videos que yo muestro a veces nos parece un poco básico ello, pero a veces muchas personas que empiezan a hacer el dibujo se dan cuenta de ello. ¿Cómo hago que el rostro no esté tan pequeño, que esté en toda la hoja que estoy dibujando? A veces hay preguntas de esa manera. Entonces los animo a poder consultar otros videos que tenemos en el canal. Ya saben, ustedes pueden ingresar a nuestro canal y ahí están listas de videos donde existe pues estos videos que les menciono, los videos más básicos de composición artística y también de encaje, perspectiva, de luz y sombra. Todo ello hace que cuando dibujemos este género artístico, el retrato, nos salga un poquito mejor, ¿ya? Entonces eso también es muy importante a la hora de poder realizar el dibujo. En esta parte final estamos ya resaltando la parte de los detalles en el rostro. Fíjense ese gesto, como en el caso de la Mona Lisa, ¿no? Porque está pues ligeramente tranquilo el rostro, pero a la vez con una sonrisa. Eso es muy interesante también en la pose que estamos dibujando. Entonces eso hay que tratar de plasmarlo, y para ello estos pequeños detalles que le estoy poniendo en la comisura de los labios, por ejemplo, es muy importante para que puedan ustedes definir mucho mejor el caso del dibujo. A eso se denomina también anatomía artística, ¿no? Saber dónde están ciertas partes, ciertos músculos del rostro para que se pueda reconocer y podamos expresarlo mucho mejor. Ya para la parte final estamos definiendo mejor el caso de la forma de el cabello. Es muy importante, pero no nos peguemos mucho a los detalles tampoco, porque como ya mencionaba, no estamos en una competencia con la fotografía, sino que queremos que nuestro dibujo tenga algo particular, ¿no? Que se note también la textura, la frescura, a veces la síntesis, es decir, como una especie de resumen
de la información que estamos observando y plasmarlo en el papel. Eso es muy importante en el dibujo artístico también. De esta manera estamos terminando el dibujo de este rostro. Espero que les haya gustado tanto como a mí este dibujo y ya saben, como siempre, pónganle un like, compartan este video con sus amigos, no se olviden de suscribirse al canal a las personas que aún no se han suscrito. Y para finalizar este trabajo le voy a echar una capa de spray, laca en spray, para conservar mucho mejor este trabajo. Si ustedes no pueden conseguir laca especial de dibujo, pueden utilizar laca de cabello flexible, que también puede ayudar a conservar el dibujo, solamente que este tiene perfume. Muy bien, nos vemos en otro video. Chao con todos.